palabra de Dios. Tomen asientos, hermanos, siéntanse cómodos. Y hoy vamos a aprender mucho de la palabra de Dios, porque Él nos da sabiduría, nos da libertad al conocer su palabra, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre qué es la verdad, para que nosotros tengamos más conocimiento y seamos más entendidos, ¿verdad? En donde nosotros vamos a entender lo que es Jesucristo, porque Jesucristo nos habla que Él es el camino, es la verdad, y que solamente por Él podemos llegar al Padre Celestial. Cuando Jesucristo fue sometido, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito. Cuando Jesucristo estaba ante el poder de Poncio Pilato, estaba en esos momentos enjuiciándose, porque había sido arrestado, había sido maltratado, pero se presenta ante el Pilato y expuso su propia visión, ¿verdad? Pilato expuso su propia visión del mundo, en la que la verdad, él decía que no existe. Esa verdad para Pilato nunca existió, porque por medio de su autoridad tenía el poder, tenía esa autoridad de gobernar, porque veía Pilato más que nada en el pueblo de Israel las controversias y los problemas y las angustias y las aflicciones de ese pueblo o de esa nación que estaba pasando por esos momentos. Por eso Pilato demostró una indiferencia. Cuando un pueblo no tiene conocimiento, lleno de desprecio, lleno de él, los veía como que no valía nada porque eran del vulgo, eran gentes gentiles sin preparación. Por eso Pilato le decía a Jesús: ¿por qué les hablas la verdad? Si ellos no te entienden, no te comprenden, no tienen conocimiento. Es por eso que Pilato le pregunta a Jesús: ¿por qué? ¿Por qué hablas la verdad? Y Pilato le diría: ¿no entiendes que son gentes? Son pueblo que no tiene comprensión, no tiene conocimiento. Pero Jesús siempre quedó callado ante Pilato. Dice que él enmudeció. Y es por eso que los grandes sacerdotes en ese tiempo se enojaban contra él. Y ellos querían enseñar las escrituras, pero esas escrituras lo querían hacer en una forma confusa, porque sabía que no conocían la verdad en aquel tiempo, porque la verdad solo quería que conocieran unos grupos para dominar el pueblo, para su propio beneficio. Pilato vio en Jesús la cara de la verdad encarnada y no podía discernir. ¿Por qué? Porque era la autoridad, pero él sí entendía de lo que estaba pasando. Por eso vamos a hablar en esta noche sobre la verdad. Y queremos, o como pastor, ¿verdad?, quiero sembrar esta palabra en sus corazones para que conozcan realmente la verdad que Jesús hizo cuando tuvo vida aquí en esta tierra. La verdad se define como aquello que se ajusta con hechos o realidades, y se trata de la autoridad, de la veracidad y de la realidad. Porque la verdad es aquello que consiste con la mente, la voluntad y la emoción.
lo que Dios quería integrar en cada uno de nosotros, o lo ha integrado por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros nos diéramos cuenta 3 puntos importantes que tenía con la mente, la voluntad y la emoción. Espiritualmente, en la palabra de Dios, lo que Él enfoca, que la voluntad, ¿verdad?, es la base fundamental para mover la mente y las emociones. Porque si usted pone su voluntad al propósito de Dios, usted mismo se impulsa a conocer más de Dios. Y lo que va a formar el carácter del hombre o de la mujer en la palabra de Dios, en Él. Ser Dios al conocimiento verdadero, la verdad es el autor. La verdad es el autor y la revelación de Dios. La autorrevelación de Dios. Mismo que usted, cuando la lee, las Sagradas Escrituras, usted adquiere conocimiento de Dios. Dios le enseña y le da una declaración en sí. Una declaración de una verdad que debe de determinar. Y es determinado por Dios, cuya naturaleza divina es la verdad de Dios. Y vamos a Salmos 31:5, y dice que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito Dios. Salmo 31:5 dice: en tu mano mi espíritu. ¿Verdad qué hermoso hablar con Dios y decirle? Salmo 31:5, y nos dice: en tu mano mi espíritu. ¿Verdad? En tu mano encomiendo mi espíritu, y tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Quién nos redime? ¿Quién nos llama? Es nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos la verdad. Porque Dios siempre en Él vamos a encontrar la verdad, la veracidad, el conocimiento de cada uno de nosotros. Porque cuando usted estudia la palabra de Dios, adquiere conocimiento verdadero para su persona y para su interior. En Isaías 65:16, vayan anotando los versículos para que en tiempos de que tengan un momento de estar en intimidad con el Señor, pues se pongan a leer, y ustedes se van a dar cuenta del poder de Dios que tiene en su palabra. 65:16. El que te bendijere en la tierra. Y aquí vamos a descubrir algo tan hermoso que nos habla el versículo 16. El que te bendijere en la tierra es el Dios de la verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, porque el Dios de verdad jurarás, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de sus ojos. Gloria sea el Señor. Aquí hay una gran bendición que está bien escondida, ¿verdad? Les voy a explicar, les voy a, ¿verdad?, hacer entender de lo que nos quiere decir este versículo. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted mismo se está bendiciendo. ¿A quién? En su vida en la tierra, porque va a hacer lo correcto, ¿verdad? Dice, cuando nosotros entendemos, porque claramente la palabra de Dios nos dice, el que se bendijera en la tierra, quiere decir, cuando usted se bendice, es porque usted está leyendo la palabra de Dios. Es cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted mismo
se está diciendo, Dios me bendice, me fortalece y adquiero conocimiento aquí en su vida en la tierra, porque va a ser lo correcto, ¿verdad? Es una bendición que usted tiene que implementarlo, bendecirse a uno mismo, porque aquí habla, que nos dice que tenemos la capacidad, cuando nosotros adquirimos capacidad, ¿verdad? Entendimiento, nos dice que bendecir, que Jehová es la que bendice la tierra, es el que usted se bendice porque usted está aquí en la tierra y su palabra fluye en el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que usted, cuando está orando sus promesas, y usted está en coinonía con el Señor, usted hace lo correcto y todo le va a salir bien. Ahora, otro punto importante aquí, de la verdad. ¿Qué es la verdad? Si nosotros lo desglosamos, le damos el significado, es la autorrevelación que Dios, que son sus promesas que usted tiene ya en el conocimiento. O sea, todos los que conocemos la palabra de Dios, Dios siempre nos va a revelar sus promesas. Esas promesas, esa revelación es personal, es algo que lo va a fortalecer, algo que lo va a hacer sentir fuerte, más que nada. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, se bendijere o se bendice, o sea, se bendice a sí mismo, a usted, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, quiero explicar esto para que nosotros entiendamos, por ejemplo, cómo usted puede hacer de que si usted se bendice a usted mismo. Cuando usted lee la palabra de Dios, por ejemplo, en el Salmo 23, te dice, no, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque usted tiene que hablar la palabra de Dios desde su interior. Igualmente en el 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ¿qué le va a pasar? Que tiene una protección, porque está pidiendo una protección, ¿verdad? Entonces, por eso que necesitamos entender bien este versículo. Por eso dice, el que te bendijere en la tierra es el Dios de la verdad. Se bendecirá. Y aquí nos habla claramente que se bendecirá. ¿Por qué? Porque nosotros somos el que tenemos que bendecirnos. Y nosotros nos vamos a bendecir con las promesas de Dios, con la palabra de Dios, para que usted tenga conocimiento. Ahora, aquí hay otro punto importante. Y el que juraré en la tierra. ¿Verdad? Muchas de las veces en el Evangelio, y lo vamos a ver ahorita, cómo prohíbe Dios que jure. El juramento fue en tiempos antiguos, porque había gente leal. En estos tiempos la gente ya no es leal. ¿Por qué? Porque fallamos. Y dice la palabra de Dios, voy a definir primero, juraré, dice, ¿verdad? Porque aquí nos habla de jurar. Y nosotros, más los hispanos, más los mexicanos, tenemos esa palabra de juraré. No, Dios nos dice que no debemos de hacerlo. Y les voy a explicar por qué. Juraré, dice, para en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, es afirmar. Cuando usted dice una cosa, usted debe de cumplir, ¿verdad? Es lo que significaba en el Antiguo Testamento, porque habían hombres leales. Y si nosotros recordamos en nuestros tiempos, por ejemplo, yo me acuerdo de mis tiempos de mis abuelos, cuando ellos decían una palabra, ellos lo cumplían a pie de letra. ¿Por qué? Porque afirmaban. Y dice que juraré es una afirmación de Dios. Afirma su obediencia a un conocimiento de Él, del Eterno. Pero eso lo vemos en el Antiguo Testamento, porque este es en Isaías 65:16.
Pero en este tiempo, cuando viene el Nuevo Testamento, cuando veía Jesús a los hombres que eran mentirosos, ¿verdad?, que no cumplían su palabra, entonces vamos a Mateo 5:34 para que veamos cómo es que mismo Dios lo prohíbe, porque ya no había lealtad, no había veracidad, no había firmeza. Todos ya eran, como dice, mentirosos. Y eso lo vamos a ver casi al final. Y en Mateo 5:34, pero yo os digo, no juréis. En ninguna manera. Dice que ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Entonces de nosotros tenemos que quitarnos ese procedimiento. Tal vez lo hacíamos anteriormente, pero ahora usted ya no debe de jurar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo prohíbe. Y cuando uno no tiene conocimiento, tal vez lo puede uno seguir haciendo. Pero cuando uno adquiere conocimiento, debe de cambiar ¿qué? Nuestro conocimiento, nuestra forma de pensar. Mateo 5:34, le vuelvo a leer, o léanlo, ¿verdad? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque Él es el trono de Dios. ¿Verdad? O sea, es sagrado. Pero tenemos esa manía nosotros los hispanos, en donde siempre estamos mencionando esta palabra. Y nos vamos a Santiago 5:12 y nos vuelve a ratificar lo mismo que nos está diciendo Mateo 34. Donde nos dice, pero sobre todo, hermanos míos. Les habla Santiago, pero de una manera de conocimiento. Pero sobre todo, hermanos, dice, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguno ni otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Porque ahora la palabra de Dios nos está enseñando una verdad en donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque esa es la palabra exacta de Dios, que quiere que nosotros tengamos un conocimiento para no seguir condenándonos. Vamos a Juan 1:14 y nos vuelve a mostrar Dios que el verbo fue hecho carne, y esa carne era Jesucristo. Era Jesucristo, en donde Él siempre trataba de hablar siempre la verdad. Por eso no se encontró en Él ninguna controversia, porque era leal a Dios, porque Él tenía una relación, una conexión con Dios bien precisa en su palabra, que nadie lo puede cumplir, dice. Juan 1:14, y nos dice, he aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Esa gracia, esa verdad, significa mucho, como lo habíamos leído anteriormente, que la verdad es la autorrevelación de Dios, que son sus promesas, que es la palabra viva de Dios. Entonces, si ustedes ven lo que significa gracia, porque ya desciframos lo que es verdad, ahora yo quiero especificarle la gracia. Hemos escuchado muchas veces la gracia. ¿Y qué es la gracia? En el Antiguo Testamento se usaba de manera como una cortesía hacia una persona o hacia él mismo. Y muchos hombres de fe lo usaban
Y siempre decían, hallaban gracia delante de Dios, delante también de las personas. Porque había un respeto, había una coinonía. Y todos ellos relacionados con el amor, con la verdad, la capacidad de recibir la vida divina, porque eran temerosos de Dios, se respetaban. Por eso la gracia es señal de una prueba de la salvación en el Señor. Para los creyentes, por la gracia eres libre. Por la gracia soy libre. Y esto les quiero llevar a Génesis 8, 18, 3, en donde nos habla claramente y dijo, Señor, porque antes las personas que conocían de Dios eran bien temerosos. Y claro que en sus oraciones, en sus ruegos, ellos iban y le decían a Dios. Y dijo el Señor, si ahora he hallado gracia. Había respeto, ¿verdad? Y dijo el Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Siempre le clamaban a Dios. Por eso en aquellos tiempos la gente era bendecida, no carecía de nada, porque había ese temor de darle gracias, como diciendo, Señor, no te olvides de mí, dame mi provisión. ¿Verdad? Lo hacían con ruego, con súplica. Y también, si lo vemos en el Evangelio, Jesús, en este mismo versículo dice, no, ¿qué le dice? Que esta copa, pero si es tu voluntad. También hacía rogativas, pero él siempre se manifestaba en que era el privilegiado de Dios. Era el que sabía que tenía una relación íntima con su Padre. Y tal vez lo dijo cuando había mucha muchedumbre que lo estaba escuchando. Para que vieran que de su Padre, aunque era el Hijo, pero no le perdonaba nada, sino lo aplicaba, ¿verdad? Y se llevaba a cabo todo lo que él decía. Y lo podemos ver también en Ezequiel 30:35. Y dice que Labán respondió, porque todo hombre que nosotros vamos a conocer en la palabra de Dios, siempre vamos a tener conocimiento. Siempre nos va a dar una guía o una iluminación del conocimiento que ellos estuvieron pasando. Y eso es tan hermoso. Y dice en Ezequiel 30:30, y Labán le respondió, ¿hallé yo ahora gracia en tus ojos? Guíate, dice. Es algo tan hermoso que nosotros debemos de entender, que nos dice, Labán le respondió y halló yo ahora gracia a tus ojos. Quédate. Y él experimentado que Jehová había bendecido una causa, una fuerza. En el Nuevo Testamento se habla de la gracia. Es un factor externo que lleva al hombre a responder a Dios por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo lo que hace es como darnos una protección para todos. Si no existe la gracia dentro de cada uno de nosotros, la presencia de la esencia de Dios y de Cristo, esto no podría actuar desde afuera. Esto tiene que actuar desde adentro de cada uno de nosotros, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Desde lo interno
tiene que actuar el Espíritu de nosotros. Tiene que actuar el Espíritu de Dios. Nos vamos a Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Es algo que nosotros lo conocemos. Y hasta nos los aprendemos de memoria. Pero realmente sabemos el significado que nos está hablando. Juan 14:6. Aquí hay algo tan importante cuando nos habla. Y les voy a explicar lo que significa cuando nos dice, Jesús dijo: yo soy el camino. Dice que en el Viejo Testamento, el camino lo especifica bien en el libro de Isaías. Y había una profecía que habría una conexión de Dios con los habitantes de la tierra. En esa época era la verdadera referencia. Es así que Jesús, el Hijo enviado por Dios. O sea, desde el Antiguo Testamento, la referencia que nos daba Dios, o que les daba en ese tiempo Dios, es que Jesús, el Hijo de Dios, iba a venir a la tierra para crear una conexión con Dios, con nosotros, a través de su Hijo. ¿Para qué? Para que la humanidad se salve. Así que podemos mostrar, y Jesús mostró más que nada su bondad en el perdón del pecado, por el sacrificio por el que fue enviado. ¿Qué hizo Jesús? Vino a la tierra, tenía una conexión directa hacia su Padre Celestial, ¿verdad? Y con su bondad se mostraba esa bondad en el perdón del pecado. Por eso Él se fue a la cruz y se sacrificó. Dio su vida. Él dice claramente en la Escritura que Él se dio su vida. Nadie se lo quitó, nadie se lo arrebató. Jesús murió en una cruz y Él mostró al pueblo de Dios ante el Padre cómo era un pueblo limpio, sin mancha, sin pecado. Si nosotros entendemos que la sangre de Cristo tiene poder, nosotros, yo le aseguro que a cada momento usted diría: yo me cubro con la sangre de Cristo. Porque ese es el propósito de Dios, que conozcamos la verdad. La verdad es algo firme, válido, auténtico, original, inspirado por el Espíritu Santo. Para todo aquel que quiere tener conocimiento sobre la palabra de Dios. Usted lea la palabra de Dios y usted se va a enriquecer usted mismo en el conocimiento de usted. Es para usted, es para la salvación de uno. Porque aquí no hay un grupo donde diga: estos van a ser salvos, estos no van a ser salvos. No, la salvación es individual, dice la palabra de Dios. Es como el sometimiento de cada uno de nosotros, que nosotros pongamos ¿qué? Nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones al propósito de Dios. Vida, ¿verdad? ¿Por qué nos habla de vida? Porque el propósito que tenemos los seres humanos y la razón, lo que estamos aquí en la tierra, se refiere que nosotros también somos creados, hemos sido empoderados por Dios. Nosotros tenemos el impulso de sentir innato a ser una creatividad. ¿Cuántos de nosotros no somos creativos? Porque tenemos vida. Siempre estamos queriendo hacer algo nuevo, un propósito de Dios. Más cuando, ¿verdad?, estamos más en intimidad con Dios, un justo le da revelación
de lo que va a ser más adelante Dios. Porque eso busca hombres y mujeres que se sometan al procedimiento de Dios y al conocimiento de Él, para que les dé revelación, visión. Por eso hay un versículo que dice que los niños, ¿qué? Los ancianos, ¿qué? ¿Verdad? Todo se concluye dentro de un procedimiento, porque es la creación de Dios, somos la creación de Dios. Porque cuando nosotros andamos en los afanes de la vida, cuando nosotros no nos acordamos de Dios, lo que va a hacer Dios solo es tener misericordia, porque acuérdense que dice que a donde abunda el pecado, abunda la misericordia, pero no abunda la bendición, no abunda la revelación. Solamente la revelación son para los escogidos, son para los que agarran la palabra de Dios y están leyendo, se están instruyendo, se están capacitando. Solamente ellos van a tener revelación de lo que va a suceder en el futuro. Por eso la vida, el propósito de tener a los seres humanos y la razón por la que estamos aquí en la tierra, se refiere que nosotros también somos creadores. Hemos sido empoderados por Dios. Nosotros tenemos el impulso de sentir, de crear algo nuevo. ¿Por qué? Porque somos esencia de Dios. Tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Por eso la verdad, como la persona que vendrá a dar una verdad, una esperanza, un consuelo, un auxilio a todo aquel que lo necesita. Sin medir, dice. Por eso cuando vino Jesús, ¿qué hizo? Fue la persona que vino a darnos la verdad, que vino a darnos una esperanza, que vino a darnos un consuelo, un auxilio a todo aquel necesitado, que necesitaba una ayuda más que nada. Jesús nunca tenía medidas. Él lo daba todo a cambio de nada. El quien anda en la verdad es aquel que apoyará incondicionalmente en cualquier tribulación o circunstancia difícil a los más necesitados. Usted va a andar en verdad, usted va a ayudar. Si usted no va a andar en verdad, usted no va a ayudar a nadie. Porque aquí la palabra de Dios nos enseña que si usted anda en la verdad, usted va a ayudar al necesitado, incondicionalmente. Pero si usted no conoce la verdad, usted no va a ayudar a nadie. El apóstol Pablo llama a las escrituras la palabra de verdad. El apóstol Pablo fue un gran hombre, ¿verdad? Con un alto conocimiento. Tal vez ahora, en estos tiempos, diríamos que tendría un buen doctorado. Pero era el experto en la palabra, porque él tomaba el tiempo necesario para estar meditando la palabra de Dios. Vamos a 2 de Timoteo 2:15. ¿Cuántos creen que Timoteo fue el hombre que se sometió a la obediencia de Pablo? Porque Pablo lo instruyó. Pablo fue el impulsor de Timoteo. Claro, los impulsores fueron, ¿verdad?, su abuela Loida y su madre Eunices. Para cuando le hablen a alguien de Timoteo, sepan cómo contestar. 2:15. Y dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado con obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Gloria a Dios para los evangelistas, ¿verdad? Porque tenemos que tener esa diligencia de Dios que nos está enseñando, que seamos aprobados, obreros, que no tengamos ninguna circunstancia de avergonzarnos. ¿Por qué? Porque cuando usted usa bien la palabra de Dios,
usted nunca se va a avergonzar. Es cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros nos capacitamos, cuando nos dejamos enseñar, estamos atentos a la palabra de Dios, somos obedientes. Cuando Jesús oró por los discípulos, ¿y cuántos creen que Jesús sigue orando por nosotros? Amén. Vamos a Juan 17:17. Vayan anotando los versículos para que estudien, para que a los próximos sermones vengamos con ese ánimo, con ese gozo de que va a haber una administración en la palabra de Dios, pero con un conocimiento. Me gusta cuando traen un conocimiento. Una palabra sencilla: santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros vamos a ser santificados. Vamos a ser santificados cuando nosotros estemos en la palabra de la verdad. Santificados quiere decir consagración. Se refiere al proceso del desarrollo de carácter, del crecimiento espiritual de la palabra de Dios. Eso es lo que significa santificación, ¿verdad? Por eso muchas de las veces cuando un cristiano entiende que se debe de santificar, no es olvidarse del mundo, es ir y empaparse, unirse con nuestro Creador. ¿Para qué? Para consagración en su palabra, para que le dé revelación, un desarrollo de un carácter de conocimiento espiritual en las promesas de Dios. Santificación es un estado de separación para Dios y para una experiencia práctica, porque nosotros vamos a experimentar cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Va a haber un cambio dentro de nuestra mentalidad y de nuestros pensamientos prácticos, porque usted se va a volver más hábil. Le van a dar envidia a los que nosotros estemos trabajando, porque tenemos una habilidad que Dios nos los da, nos muestra, nos mueve. ¿Ustedes se acuerdan de Daniel? Daniel era un hombre sometido y le daba una habilidad, una bendición Dios, hasta cuando lo metieron en la fosa de los leones y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque cuando hay obediencia en la palabra de Dios y hay conocimiento en la palabra de Dios, usted es consagrado a Dios y no hay nadie que lo toque. Amén. Créanle a la palabra de Dios, no me crean a mí. Pero sí les digo, crean a la palabra de Dios, porque ahí está la solución de nuestros problemas. Ahí están las controversias de nuestra vida. Ahí están los conflictos de nuestro diario vivir. Ahí está la solución. Es un resultado, ¿verdad?, de una práctica que usted debe desarrollarlo dentro de usted. Es un resultado de obediencia a la palabra de Dios, porque da vida y hace nacer en uno una ferviente búsqueda de nuestro Creador. Cuando usted se somete a leer la palabra de Dios, usted no es el tiempo suficiente que esté leyendo la palabra y usted quiere más. ¿Por qué? Porque usted sabe que la palabra de Dios va a sanar su cuerpo, lo va a libertar, lo va a limpiar. ¿Por qué? Porque Jesús le demostró a Dios que podía presentar un pueblo limpio por su muerte, por la cruz que derramó su sangre preciosa. Pues hace un momento les hablé de que Jesús, al morir en la cruz, presentó un pueblo limpio, un pueblo que puede salvarse, un pueblo que se puede santificar, que se puede consagrar,
Ahora, lo que busca Dios en cada uno de nosotros es 3 puntos importantes. Primero es su voluntad. Segundo, su mente. Y el tercero, sus emociones. Pero cuando la palabra de Dios toca en usted, la voluntad de usted, y se incrusta en usted, usted misma se va a consagrar sin que nadie le esté diciendo a qué horas vas a leer la Biblia, a qué horas vas a orar, a qué horas vas a tener tu intimidad con Dios, a qué horas vas a ir a comunicarte con Él, a qué horas vas a orar y a qué horas vas a hacer rogativas. Usted misma o usted mismo va a ir a santificarse. Porque es una comunicación con nuestro Dios. ¿Verdad que es algo tan hermoso en la vida conocer a nuestro Creador? Porque es una ferviente búsqueda de amor y de misericordia con nuestro Creador. Vamos a Salmo 19:10. Porque es palabra viva, es palabra que está escrito en las Sagradas Escrituras y que ustedes lo pueden buscar, ustedes pueden aprenderlo. Nada es imposible. Porque para Dios nada es imposible, para los hijos de Dios tampoco es imposible. Solo es cuestión de voluntad. 19:10. ¿Y qué nos dice el capítulo 19:10? Deseable son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila el panal. Mire, hermano, cuando nosotros nos vamos a la intimidad de Dios, sin tomar ningún alimento, y nosotros vamos a la oración, mire usted, en ese momento usted está lleno del poder de Dios, porque lo va a limpiar, lo va a vivificar, y usted no le va a dar hambre. Usted le va a dar hambre, pero de conocerlo más íntimamente de Dios. Porque Él va a desatar, en su palabra dice, que va a desatar una miel, una dulzura, que ni en el mundo lo vas a poder encontrar. Porque es la palabra destilada de un panal de nuestro Creador, que solamente en el poder del Espíritu lo da. Porque es dulce como la miel que destila del panal. La palabra de Dios son las obras en que usted se desarrolla y crece, que en usted lo viva. La verdad puede ser conocida solo por la revelación divina, porque es de arribar, no de este mundo, es espiritual, es escritural, es como un conocimiento de la palabra de Dios. A mí me emociona cuando yo estoy haciendo el sermón y veo lo que Dios me arroja, de lo que Dios me administra. Digo, wow, este es un manjar. Yo quisiera que todos lo entendieran, y yo le aseguro que esta iglesia todos anduvieran santificándose, todos anduvieran consagrándose a Dios. Porque si usted se consagra y usted busca el reino de Dios, amén, Él abre la ventana de los cielos y nunca le va a faltar nada. Va a sobreabundar. Si usted tiene una camioneta del modelo atrasado, Dios le va a poner una camioneta del año. Gloria a Dios. Pero séale fiel a Él. Para Él hay muchas bendiciones. Pero muchas de las veces nos quedamos durmiendo. Estoy cansado, no quiero orar. A ver quién me llama para decirme vamos a orar. Nadie. Porque no queremos conocer la verdad. La verdad puede ser algo que nosotros necesitamos conocer, la revelación divina de Dios. Dios es la fuente, es el único autor de la verdad. Dios dice, y claramente nos dijo cuando estaba Jesús acá, le dice a su Hijo Dios, pecado, juicio.
Pero Dios dice, si tú cumples mi propósito, si tú cumples mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos, salvación. Nos da 3 caminos importantes para cada ser humano, para cada cristiano, para cada entendido. Porque nos habla salvación, pero también nos da 2 opciones aquí: cielo o infierno. ¿Cuál es su decisión? ¿Cuál es su propósito de usted? ¿Seguir al cielo o seguir al infierno? Porque es lo que nos dice Dios. Estos son lo que yo tengo. Esto es lo que tengo para cada uno de ustedes. Y ahora toma tu decisión. Porque depende de nosotros tomar nuestra decisión. Romanos 3:4. Vamos a Romanos 3:4. Y dice, de ninguna manera. Este apóstol Pablo era tremendo. Un gran evangelista. Un gran apóstol. ¿Por qué? Porque era grande, era el conocimiento para él, era revelación. Si nosotros pudiéramos lograr esa revelación en nosotros, la consagración de Dios hacia nosotros, y que nosotros nos santificáramos en su palabra, tendríamos las riquezas del mundo. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sean justificados sus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué nos dice aquí? Dice, en ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz. Dios es preciso, nos enseña el fundamento principal de su palabra de Él. Porque Él se da cuenta que todo hombre es mentiroso. Como está escrito, dice, para que sea justificado en tus palabras. Jesucristo da la justificación para nosotros. Nos enseña las promesas, nos enseña la palabra de Dios para que usted se defienda. Dice, y venzas cuando fueres juzgado. Porque cuando tienes conocimiento de la palabra de Dios, vas a poder defenderte. Pero cuando no conoces, los palos que te va a llover. Porque sin conocimiento de las Sagradas Escrituras, uno está fuera de combate. Un ejército destruido. Dios es veraz porque su palabra hay un conocimiento de arrepentimiento y de salvación. La verdad tiene un poder sobrenatural. Jesús dijo, nos vamos a Juan 8:32. Quiero enseñarles por último estos versículos para que llevemos el conocimiento de Dios. Gloria sea el Señor. Juan 8:32. ¿Y qué dice? Todo lo conocemos. Si conocieras la verdad y la verdad os hará libre. No, usted estaría gozoso, contento, sin preocuparse nada. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando reciba la palabra de Dios por fe, la verdad libera nuestra alma de la tiranía del pecado. Apréndanse esto. Cuando usted recibe la palabra de Dios por fe, la verdad libera nuestra alma de la tiranía del pecado. La verdad limpia, purifica, penetra en el nivel más profundo de su corazón, de cada uno de nosotros y de la humanidad. Esa es la verdad que nos habla. Porque cuando usted sabe la verdad, usted se santifica, se consagra, usted está más en comunión con Dios.
usted está leyendo mal la palabra de Dios. Usted está agarrando mal las promesas de Dios. En las Sagradas Escrituras vamos a encontrar 2000 promesas dentro de las Sagradas Escrituras, para que nosotros siempre seamos verdaderos. Por eso cuando nosotros recibimos la palabra de Dios por fe, la verdad libera nuestra alma de la tiranía del pecado. La verdad limpia, purifica, penetra a un nivel más profundo del corazón y de cada uno de nosotros en la humanidad, porque es para todos. Dios no tiene excepción de persona. Lo podemos ver tirado ahorita alguien en la calle, pero Dios lo puede levantar. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo, corta el hueso y trabaja desde adentro hacia afuera. Eso es lo que más me motiva. Digo, gloria a Dios, que el poder del Espíritu penetre en uno y que limpie todo nuestro templo, nuestro corazón, nuestra sangre, nuestra mente. Porque la palabra es vida, es medicina. Vamos a Hebreos 4:14. Por eso cuando yo estaba haciendo este sermón, gloria sea a Dios, decía yo, bendito sea el Señor, tanta riqueza y nosotros pobres. Tanto conocimiento y no queremos hacer hacedores. Pero en esta iglesia hay bendición. Gloria a Dios. Amén, gloria sea el Señor. Porque así debe de ser, hermano. 4:14. Sí, 4:14. No, 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira el poder de Dios que puede transformar en una persona. Por eso dice que cuando tú recibes la palabra de fe, cuando tú recibes la verdad, cuando tú recibes la palabra de Dios por fe, la verdad libera nuestra alma de la tiranía del pecado. Bueno, no te podrás consagrar, no te podrás santificar si la palabra de Dios es, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos a lo más íntimo de ti. Que dice hasta las intenciones de nuestro corazón. Tiene un poder transformador de vida que convierte, santifica y fortalece, ajusta, transforma y forma. ¿Cuántos me creen que la palabra de Dios tiene un poder? Un poder transformador de vida que convierte, santifica, fortalece, ajusta, transforma y forma. ¿Cuántos quieren formarse a ser hijos de Dios? La verdad renueva nuestra mente y aviva nuestro corazón y direcciona nuestros pasos. Apréndense otra verdad, porque esa es la verdad de Jesucristo. Por eso Él nos habla: yo soy el camino, la vida y la verdad, y nadie va a llegar al Padre. La verdad renueva nuestra mente, aviva nuestro corazón y direcciona nuestros pasos. Por eso yo quiero aquí que sean cristianos con almas cristocéntricas, con conocimiento, y no venir a perder el tiempo o a hacer argüenderías o chismes o ser chismoso, porque los chismosos no entrarán al reino de los cielos. Tengan cuidado con eso. La gente chismosa, argüendera, derechito dice Dios que se van al infierno. La verdad tiene la palabra de Dios. Es el juez final de toda vida.
Todas las personas se miden por la verdad. Cada vida es pesada con la balanza de la verdad. Cada destino está marcado por la verdad. Así que la verdad tendrá la última palabra en la vida de cada uno de nosotros. Nada se considera más precioso que la verdad de Dios. Nadie puede ser salvo sin la verdad. Nadie puede ser santificado y fortalecido sin Dios, el Dios Todopoderoso, con su gran misericordia y amor que tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que orar, tenemos que cantarle, tenemos que adorarle. ¿Cuántos dicen amén? La verdad tiene un origen en la persona y en el carácter de Dios. Apréndense esos pasos importantes y van a ver cómo ustedes va a cambiar su vida. Conociendo la verdad. Por eso me gusta cuando Dios me administra que haga este sermón. Porque esto es administración espiritual. Esto es conocimiento. Entonces, si venimos aquí, tenemos que recibir conocimiento. No perder el tiempo. A perder el tiempo se puede perder en los parques de diversiones, en los cines. Bueno, no hay cines, ¿verdad? En X lugar. Pero en una iglesia se tiene que hablar conocimiento para que cambie nuestra forma de pensar. Para que seamos renovados. Para que seamos otras personas. Para que nosotros seamos temerosos de Dios. Porque Dios está en todo lugar. Dios nos está viendo, nos está escuchando, nos está observando. Y no se pregunten por qué me salen mal todas las cosas que está haciendo. Vamos a darle gracias a Dios para que no vayan temerosos y cuando salga allá afuera me golpeen. Gloria a Dios, Padre. Aplástale.